no le temo ni a las urnas, ni, sin no tenga ninguna duda, ni a los votos. La justicia ya investiga al PSOE por financiación ilegal. Esa era su gran línea roja. ¿Se acuerda? Señora Díaz, ¿se acuerda? Ahora su única línea roja es vivir gratis total en un pisazo de 443 metros. Un presidente que se reúne con un etarra para pedirle apoyo a su investidura. ¿A cambio de qué, señor Bolaños? Distantes que estamos nosotros de la ultraderecha. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nunca asumimos los chantajes, el amedrentamiento que Vox sí practica con el Partido Popular. Para ustedes que Señor ministro, le ruego que se ciña la cuestión en base al artículo 103. Muchas gracias. Señora Díaz, ¿no le da vergüenza seguir ahí? ¿Dónde están esas líneas rojas que prometió contra la corrupción? Todos sabemos dónde están, en su baúl de las contradicciones, en ese baúl donde usted guarda su falso feminismo, ese que compartía con el abusador Errejón y el violador Martiño. ¡Qué grandes aliados! ¿Cuánto sumaban a su coalición de Sumar? Sumaban, sí, agresiones sexuales y silencio, su silencio, señora Díaz. Y en ese baúl también rebosa su falso progresismo. Señora Díaz, dos datos demoledores. España es el segundo país de Europa con más pobreza infantil y el séptimo con más desigualdad. Pobreza y desigualdad disparadas desde que usted es ministra al servicio del jefe de la trama del Peuyot. Señora Díaz, las familias no comen ideología. ¿Y hasta cuándo, señora Díaz? Míreme, por favor. Sánchez quiere perpetuarse en el poder sin convocar elecciones. No las convoca porque su trama es mucha trama, demasiada mafia que tapar. Y usted, señora Díaz, colocada ahí por Sánchez, porque Sumar es un Podemos desdentado y usted es la mejor tapadera de la corrupción sanchista. Dígame, ¿le renta sostener lo insostenible? Y si no le renta, ¿por qué teme a las urnas? María, siempre preguntando por temas que le interesan a la ciudadanía. Mire, yo tengo muchas preocupaciones en mi vida, pero de verdad, no le temo ni a las urnas, ni, sin no tenga ninguna duda, ni a los votos. ¿Y usted? Señora Díaz, todos ustedes temen más a las urnas que Ábalos a Soto del Real. Y quien teme a las urnas, teme a los españoles. Y usted, por agradar a su jefe, invocaba manifestaciones fantasma contra los jueces. No las convocó porque Sumar no tiene a nadie detrás, señora Díaz. Su antiguo jefe, el de Podemos, pedía rodear el Congreso, quería tomar el cielo por asalto. Ahora su actual jefe, Pedro Sánchez, aspira a rodear al Estado y asaltar la democracia. Su asalto al poder es neutralizar a los jueces. Sí, señora Díaz, porque la trama mafiosa que usted tapa ya está entera al descubierto. Entera, sí, desde las primarias, señora Díaz. Y la justicia ya investiga al PSOE por financiación ilegal. Esa era su gran línea roja. ¿Se acuerda? Señora Díaz, ¿se acuerda? Ahora, claro, no me contesta. Ahora su única línea roja es vivir gratis total en un pisazo de 443 metros. Vaya con cuidado, señora Díaz, porque el trío de ases, Ábalos, Koldo y Cerdán, ya conocen las celdas de Soto del Real y no tienen 443 metros. Y créame, ellos no quieren caer solos, arrastrarán a quienes aplaudieron a la trama, incluida a usted. Señoría, yo le pediría que dejara su machismo fuera de esta sala. Yo no tengo jefes y no los he tenido nunca, se llamen como se llamen. Y le rogaría que usted, que es mujer, no caiga en el machismo. Señor Bolaños, ¿teme el Gobierno lo que puedan declarar los altos cargos socialistas investigados por corrupción? Por economía procesal, pues doy por reproducidas todas las respuestas que he venido dando a la misma pregunta. Y le hago también por economía procesal una pregunta, y es: ¿cuándo van a absorber ustedes definitivamente al Partido Popular para convertirse en una única fuerza política? Gracias. Señor Bolaño, usted es el típico que se crece, que se viene arriba, pero que si le quitan la cartera de ministro también es el típico que, al igual que sus respuestas, se queda en nada.
Un ministro que pertenece a un gobierno y a un partido corrupto en una guerra entre clanes, donde el término manzanas podridas viene al dedillo para calificar a los implicados en esta organización criminal. Señor Bolaños, no solo son las manzanas las que se pudren, sino también es el cesto en las que se encuentran. Y lo más grave de todo, las mimbres con el que está construido. Un cesto que podría ser su gobierno, que ha llegado a firmar un acuerdo con Puigdemont y que ha aprobado una ley de la amnistía después de haber escuchado 1000 veces que esto no ocurriría. Un presidente que se reúne con un etarra para pedirle apoyo a su investidura. ¿A cambio de qué, señor Bolaños? ¿A cambio de qué? Imputaciones a familiares del presidente, la de su hermano y la de su esposa. ¿A la que a esta podemos llegar bien llegados? Pregunta del millón, señor Bolaños. Pregunta del millón. Una condena por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado por revelación de secretos. Una entrada en prisión, la de Cerdán, el reciente número 2 de Sánchez en el PSOE, el super Cerdán, como lo llaman ustedes, y no el acosador de Salazar. Un Ábalos que es probable que se derrumbe en prisión, donde las rejas marchitan el espíritu y alimentan el rencor. Señor Bolaños, nadie mejor que uno mismo para conocerse. Un hombre que le dio a Sánchez el impulso necesario para volar y también para ganar, y que ha lanzado en sus últimas horas varias granadas que no serán las únicas ni tampoco las últimas. Y esto, señor Bolaños, hará que día a día se dejen restos de migas de pan que conduzcan a una realidad que converja con la apariencia, la de un Sánchez que es capaz de ajustar cuentas y de mirar hacia otro lado mientras hubo un momento en que sus manzanas podridas le fueron más que apetecibles. ¿Estos son bulos, señor Bolaños? Menuda inventada la vuestra, señor Bolaños, menuda inventada y menuda sinvergoncería y cara dura. Lo distantes que estamos nosotros de la ultraderecha. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nunca asumimos los chantajes, el amedrentamiento que Vox sí practica con el Partido Popular. Vox gobierna la Comunidad Valenciana, lo hace a través de un hombre de paja al que han puesto allí de presidente de la Generalitat Valenciana y al que le han dicho lo que tiene que decir en el discurso, lo que tiene que hacer en el gobierno y, por tanto, es un señor sin ninguna autonomía, sino a las órdenes de Vox. Para usted la igualdad de oportunidades, pues es ideología. Me imagino que para ustedes lo natural pues es el clasismo, el machismo, el racismo, lo que ustedes suelen supurar. Para ustedes que Señor ministro, le ruego que se ciña la cuestión en base al artículo 103. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Que intervenga usted en el debate también me motiva para que este debate sea más dinámico. Señor ministro, yo tengo la capacidad de intervenir en el debate cuando lo considere oportuno. Así que le ruego, porque en base al artículo 103, que estoy absolutamente convencido que como la Constitución usted se la conoce al dedillo, habrá tenido la oportunidad de referirse al artículo 103. Prosiga, señor ministro. Gracias, señor presidente. Le agradezco que salga en defensa de Vox y que demuestre que el Partido Popular y Vox son uno. Señor presidente de la Generalitat Valenciana, en su pueblo le votan el 74% de los electores y a la señora Díaz en Fene no la vota ni la familia. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.